Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Joana y hoy vamos a ver el proceso de este vestido. Los materiales que necesitamos son estos. El patrón estará disponible gratis por tiempo limitado. El link para descargarlo se encuentra debajo en la descripción. Una vez tengas impreso el patrón, vamos a comenzar a cortar las piezas. Primero cortaremos las dos tiras colocando el patrón en el doblez de la tela. Y esto mismo lo repetimos para cortar la segunda pieza. Luego cortaremos la pieza de delante de la falda colocando el patrón en el doblez de la tela. Cortamos la muesca del centro y las otras dos muescas para los bolsillos. Siempre hay que tener en cuenta el recto hilo que nos señala en el patrón. La pieza de detrás de la falda la cortaremos igual que la anterior, solo que a esta pieza la vamos a dividir en dos partes haciendo un corte por el centro. Y marcamos la muesca para la cremallera. Ahora cortaremos las dos piezas del cuerpo delantero, colocando el patrón en el doblez de la tela. Hacemos las muescas de la pinza de pecho, las muescas de la pinza de la cintura, del centro de abajo y de arriba. Abrimos las pinzas del patrón de esta manera y marcamos el punto final de cada pinza. Pinchamos con un alfiler en cada punto que hemos marcado. Damos vuelta y marcamos estos mismos puntos de este lado. Puedes usar otros métodos para marcar estas pinzas. Y hacemos lo mismo con la otra pieza. Lo siguiente es cortar las cuatro piezas para los bolsillos. Colocamos el patrón en la tela enfrentada derecho con derecho, hacemos las dos muescas para los bolsillos y volvemos a repetir este paso para tener cuatro piezas cortadas. Cortamos las dos piezas de la cinturilla, enfrentando la tela derecho con derecho. Y hacemos las muescas de cada lado. Por último cortaremos la pieza para las presillas. Comenzamos cosiendo estas dos tiras. De esta manera doblamos la punta y enfrentamos derecho con derecho de la tela. Sujetamos con alfileres por todo el largo si es necesario. Lo mismo hacemos con la otra tira y cosemos a 75 milímetros del borde. Después de coser estas dos tiras, hacemos un pequeño corte de este lado y colocamos un alfiler. Metiendo primero la cabeza del alfiler, vamos introduciendo esta punta para poder voltear la tira. Mientras vamos empujando el alfiler, tiramos el fruncido hacia atrás. Una vez veas la cabeza del alfiler, vamos a tirar de ella para sacar la punta. Para hacer este proceso puedes utilizar otros accesorios. Este mismo paso lo vamos a hacer con la otra tira. Ahora vamos a coser la tira para las presillas. Enfrentamos derecho con derecho de la tela y colocamos alfiler en todo el largo. Desde este lado hacemos una costura a 1 centímetro. Cortamos aproximadamente 5 milímetros de este margen. Colocamos un alfiler de esta manera y lo introducimos para poder voltear la tira. El largo te debe quedar entre 20 y 21 centímetros. La doblamos por la mitad y la cortamos. Y hacemos lo mismo con estas dos, quedando en total 4 piezas de 5 centímetros de largo.
Ahora cerraremos estas dos pinzas del pecho. Hacemos primero coincidir las dos muescas y luego el punto final de la pinza. De esta manera sujetamos con alfileres de ambos lados. Hacemos lo mismo con las pinzas de la cintura. Lo mismo hacemos del otro lado. Podemos hacer una línea recta para guiarnos al momento de coser. Comenzamos cosiendo desde las muescas hacia el punto final de la pinza. Después de cerrar estas dos pinzas de la cintura, vamos a cerrar las del pecho. De igual manera cosemos recto hacia el punto final. Y así nos debería quedar las pinzas cerradas en ambas piezas. Ahora colocamos la entretela en la parte superior y en las sisas. En esta parte de la sisa no lo coloques de esta manera. Trata de acomodar bien la curva y luego colocas la entretela. Esto lo hacemos en las dos piezas del cuerpo. Asegúrate que al planchar las pinzas queden de esta manera. Si las de un cuerpo están hacia adentro, las del otro cuerpo tienen que estar hacia afuera. Lo mismo con las del pecho, si las de un cuerpo están hacia abajo, las del otro cuerpo tienen que estar hacia arriba. Enfrentamos estas dos piezas derecho con derecho, haciendo coincidir primero el centro, los costados y estas dos costuras de la pinza. Cerramos las sisas con una costura a 1 centímetro del borde. Cortamos el exceso dejando este margen a unos 5 milímetros. Ahora sí vamos a colocar estas tiras. Introducimos una punta hacia el lateral de la parte superior. Sujetamos con un alfiler y hacemos lo mismo con la otra tira. Hacemos una costura recta a 1 centímetro de este borde. Nuevamente sacamos el exceso y dejamos este margen a 5 milímetros. Retiramos con un corte diagonal cada punta y vamos a colocar las presillas. Marcamos a 4 centímetros y medio donde estará la cinturilla y desde este punto marcaremos hacia arriba 2 centímetros y medio donde estará una de las presillas. Doblándolas por la mitad iremos colocando cada una. Este lado irá hacia afuera. La primera la colocamos aquí y sujetamos con un alfiler. La segunda la colocamos en los 2 centímetros y medio que habíamos marcado. Sujetamos con un alfiler y del otro lado haremos el mismo proceso. Después de sujetar con alfileres las presillas, vamos a coser a 1 centímetro del borde este tramo.
Lo siguiente que vamos a hacer es colocar los elásticos dentro de la cinturilla. Los colocaremos a 1 centímetro del borde de la tela y luego coseremos a 5 milímetros del borde del elástico. Así debería quedarte la primera costura. Luego cerraremos de esta manera colocando 3 alfileres hasta donde termina el elástico. Comenzaremos cosiendo desde el centro de esta pieza a 5 milímetros del borde hasta el tercer alfiler. Cuando lleguemos al tercer alfiler, clavamos aguja, levantamos el pie, traemos esta punta del elástico hacia el final de la pieza y sujetamos con un alfiler. Por último, cerramos los laterales con una costura a 5 milímetros del borde. Así quedan terminadas estas dos piezas, que ahora colocaremos en cada costado, enfrentándolas al derecho de la tela, es decir, en la pieza externa que se verá del vestido. Ten en cuenta que estas costuras que hicimos primero deben quedar mirando hacia ti. Ahora cerraremos estos costados por completo, siguiendo la costura a 1 centímetro del borde. Damos vuelta a esta pieza terminada, acomodamos bien todas las costuras y planchamos. Comenzamos con la falda colocando los bolsillos. Encaramos por el lado derecho de la tela, colocando la primera pieza en cada costado y haciendo coincidir cada muesca. Y hacemos una costura recta a 1 centímetro del borde de muesca a muesca. Profundizamos las muescas llegando al ras de la costura. Volteamos esta pieza hacia afuera y sacamos estas pestañas para que queden por encima de la tela. Hacemos lo mismo del otro lado y pasamos un pespunte al canto por encima de esta pieza. Después de hacer esta costura de ambos lados, vamos a voltear la pieza hacia adentro y sacamos estas pestañas hacia afuera. Colocamos la otra pieza del bolsillo encarando por el derecho. Sujetamos con alfileres estos costados y también alrededor del bolsillo. Hacemos una costura para cerrar el bolsillo a 1 centímetro del borde. Una vez cerrado de ambos lados de los bolsillos, vamos a sobrehilar. Ahora pasaremos una costura recta por este lado, muy cerca del pliegue, pero sin coserlo.
Hacemos esta costura desde donde comienza el bolsillo hasta donde termina. Así debería quedarte esta costura de ambos lados. Unimos la pieza de detrás con la pieza de delante por los costados. Sujetamos con alfileres y lo mismo vamos a hacer con el otro costado. En esta parte del hueco del bolsillo tenemos que tener cuidado de no coser el pliegue. Puedes meterlo más adentro para evitarlo. Nos podemos guiar por esta costura que hicimos anteriormente. Verificamos que la apertura del bolsillo quede bien y sobrehilamos. Volteamos estos márgenes hacia atrás y los planchamos. Ahora pasaremos 2 costuras flojas por el largo de la parte superior de la falda. Para esta costura hay que bajar la tensión y usar la puntada más larga. La primera costura la vamos a hacer a 1 centímetro del borde y la segunda la vamos a hacer a 5 milímetros del borde. Así tienen que quedarte los hilos sueltos de ambos lados. Tomaremos solo los hilos de la parte de arriba e iremos tirando de ellos para poder fruncir todo hacia adentro. Esto mismo lo hacemos del otro costado hasta tener una medida aproximada a la cintura. Antes de unir la falda al cuerpo, vamos a colocar estos alfileres en el centro, en las costuras de la cintura y en esta muesca del costado, que es muy importante que la tengas marcada. Si no la tienes, puedes medir el patrón y hacerla. Ahora sí, unimos esta pieza a la falda. Encaramos derecho con derecho. Buscamos el centro de la falda y lo hacemos coincidir con el centro del cuerpo. Hacemos coincidir esta muesca con el costado de la falda y por último las puntas. Esto mismo de ambos lados. Vamos repartiendo el fruncido por toda la falda. En esta parte del elástico, el fruncido tiene que quedar más suelto, ya que el elástico tiene que cumplir su función. Y por último sujetamos todo el largo con alfileres. Pasaremos una costura a 1 centímetro del borde por encima del fruncido. En esta parte donde comienza el elástico vamos a estirar un poco el fruncido para que el elástico pueda estirarse. Si es necesario podemos ir acomodando el fruncido para que nos quede más prolijo. Verificamos que cada costura coincida y sobrehilamos el margen.
Lo siguiente es sobrehilar estos dos márgenes de la falda. Ahora uniremos estos dos centros. Primero hacemos coincidir la costura de la cintura, de cada punta y estas muescas donde va a finalizar la cremallera. Completamos colocando alfileres en todo el largo. Vamos a coser a 1,5 centímetros del borde. Desde arriba hasta esta muesca vamos a hacer una costura floja y seguimos cosiendo con una costura normal hasta abajo. Desde la parte de abajo de la falda comenzamos a coser con una costura normal a 1,5 centímetros. Y cuando llegamos a la muesca de la cremallera hacemos un remate. No frenamos, bajamos la tensión a 1, a 1,5 y el largo de la puntada lo cambiamos a 4 o a la más larga. Seguimos cosiendo hacia arriba haciendo esta costura floja. El alfiler de la cintura te recomiendo que no lo retires para que coincidan las costuras. Una vez cerrada la falda vamos a abrir esta costura con la plancha. Desde el revés de la prenda vamos a colocar la cremallera de esta manera. Comenzamos desde la parte de arriba metiendo las pestañas de la cremallera entre la tela. Asimismo vamos a hacer coincidir el centro de la cremallera con el centro de la costura y vamos sujetando con alfileres. Cuando llegamos al punto final de la cremallera colocamos un último alfiler. Giramos la prenda y esta marca la volvemos a hacer del lado de afuera. Ahora voy a coser con este pie de cremallera. Aproximadamente a 1 centímetro del borde del centro comienzo a coser desde arriba la cremallera. En esta parte puedes ir levantando y bajando el pie por si se traba. Seguimos cosiendo recto hasta llegar al punto final de la cremallera que habíamos marcado. Dejo clavada la aguja, levanto el pie y giro a 90 grados hacia la izquierda. Acomodo la tela y sigo cosiendo hasta pasar 1 centímetro del centro. Nuevamente levanto el pie dejando la aguja clavada, giro 90 grados hacia la izquierda, acomodo la tela y seguimos cosiendo recto a 1 centímetro del borde del centro. Cuando llegamos al final, retiramos el alfiler y hacemos un remate. Ahora con un cortahilo vamos a ir descosiendo cuidadosamente esta costura hasta el punto final de la cremallera. A medida que vamos descosiendo podemos ir bajando la cremallera para que esto sea más fácil. Retiramos los hilos sobrantes, subimos la cremallera y planchamos. Por último vamos a hacer el dobladillo de la falda.
Primero doblamos a 5 milímetros y luego a 1 centímetro. Puedes plancharlo antes o colocar alfileres todo alrededor para que te sea más fácil al momento de coser. De esta manera vamos a ir cosiendo a aproximadamente 1 centímetro del borde. Una vez que dimos toda la vuelta, hacemos un remate y lo único que nos queda es planchar. Este es el resultado. Finalmente le coloqué una cremallera invisible porque creo que quedaba mejor. Si necesitas saber cómo se coloca, puedes escribirme. Muchas gracias por llegar hasta aquí, suscríbete y nos vemos en el próximo video.